Ustedes piden la reactivación de la economía. El punto principal es, ¿viene una cosa relacionada con la otra, don Pablo? No, yo creo que son dos temas separados. Una cosa del tema fiscal que vive el país desde hace 18 o 20 años, que don Abel lo advirtió, a pesar de haber dejado las arcas llenas y que en un gobierno muy responsable en el uso de las finanzas públicas se dio un ejemplo de cómo se administraba el país. Bueno, aún así no se pudo aprobar una reforma fiscal y hemos venido dando tumbos en ese sentido. Es muy aparte del tema político y el tema, digamos, de tomar decisiones a lo interno del partido, que es distinto, pero yo sí creo que los dos requisitos que pedimos ayer al gobierno, uno es el plan de reactivación económica, con una serie de contenidos más allá de un discurso, sino que es verdaderamente que a los costarricenses se le baje el costo de la vida, que bajemos las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas, que apostemos a concesión de obra pública y que es decir, el gobierno anterior, Luis Guillermo Solís, desarticuló el Consejo de Concesiones, eso hay que decirlo con todas las palabras, tenía una secretaria y un carajo que abría la puerta. Eso está mal y es un tema de decisiones que le estamos pidiendo al gobierno que tome esas decisiones, que articule el Consejo de Concesiones y que en obras que tienen un consenso importante a nivel país se puedan avanzar con inversión privada y que de verdad, sin satanizar y negociando sin corrupción el contrato y haciendo las cosas transparentemente, podamos verdaderamente avanzar. Ese es el primer paso y el segundo paso era el tema de que la autorización de eurobonos sea de 1.000 por año, de 1.000 millones por año. Eso quiere decir no los 4.000 que quiere el gobierno de un solo. Entonces, con 1.000 millones por año lo que nos garantizamos es que efectivamente podemos controlar que ese plan, que es más que lo que dije, hice un resumen, una serie de acciones vayamos pudiendo tener un control de ese avance. Si no avanza, pues entonces no habrá autorización y entonces podremos jalar las tuercas y jalar los mecates, pero al final lo más importante son las dos cosas. El plan de reactivación económica, porque claramente el plan fiscal, por más creativos que nos pongamos, no va a alcanzar, y el tema de 1.000 millones por año de deuda para poderlo controlar en la Asamblea Legislativa. Don Pablo, ayer don Erwin Macís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, mencionaba un punto que tal vez es interesante explicar, la disputa que hay entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en distintos puntos. ¿Cómo debería de trabajar el gobierno para eliminar dichas disputas? Sí, vamos a ver, ahí el tema es que las tasas de interés están siendo orientadas hacia el alza por esa competencia por efectivo. Y sí, ciertamente el Ministerio de Hacienda tiene que pagar tasas más altas para poder conseguir dinero y eso lo que hace es que las tasas a los costarricenses sean más altas. Hay que trabajar en muchas vías. Para empezar, yo creo que el tema de seguro de depósitos y resolución bancaria, que es un tema que ya lo vimos en Banco Anglo, que lo vimos en Banco Crédito ahora y lo estamos viviendo, es un tema que hay que resolver. Tenemos que, esa resolución bancaria, para que todos nos entendamos, es cuando un banco entra en un problema, ¿cómo resolvemos eso? Es resolver una posible quiebra o una quiebra de un banco. Eso no está arreglado de manera contundente, ni con un hilo conductor, ni nada. Eso hay que arreglarlo. Y el seguro de depósitos es básicamente la garantía del Estado en todas las cuentas, digamos, de ahorros de los ahorrantes costarricenses, sea público o privado. Esto no es para hacerle más plata a los bancos privados, más bien es todo lo contrario. Si ellos tuvieran un seguro de depósitos, entonces tienen menos riesgo y por lo tanto tendrían menos posibilidades de cobrar una tasa más alta. No le contesté concretamente, me fui al consumidor, que es lo más importante, pero dentro del gobierno pasa lo mismo. En el gobierno hoy lo que pasa es que Hacienda compite para tener más efectivo y el Banco Central trata de jalar, pero hay una competencia perversa que lo que hace es que las tasas al final en el banco para cualquier productor o empresario o lo que fuese es más alto. Entonces eso hay que detenerlo. La única manera de detenerlo es con resolución bancaria, con seguro de depósitos, pero sobre todo teniendo ingresos frescos y control del gasto
en lo público. Don Pablo Heriberto Alca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana. Ayer se mencionaba que la fracción por completo iba a estar reuniéndose con doña Edna Camacho, la coordinadora del Grupo Económico del Gobierno, para tratar de negociar y tratar de llegar a acuerdos con esta impulsación económica de la que habla el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Se reunieron con doña Edna? ¿A qué acuerdos o qué fue lo que dio resultado a esa reunión? Sí, básicamente la idea era que de la carta pudiéramos tener una respuesta más o menos, una respuesta inmediata de qué es lo que pensaba doña Edna y el gobierno de cada uno de los puntos. Esa reunión se dio, ella nos comentó una serie de acciones, pero bueno, estamos también esperando que de acá al primer debate, es decir, hoy se votan mociones 137 en su segundo día, es decir, queda un texto más o menos construido para votar en primer debate, y bueno, que de aquí a esa fecha podamos tener un cronograma en el que se diga, mire, esto va a pasar en tal fecha, esto va a pasar en tal otra, esta acción se va a postergar, en esta estamos de acuerdo, en esta no estamos del todo de acuerdo, y entonces creo que la conversación fue bastante orientada, bastante aterrizada en concretar fechas específicas y además también una explicación de por qué cosas sí y por qué cosas no. En resumen, creo que la reunión fue muy productiva en términos de que vemos apertura de parte del gobierno. Ya lo habíamos conversado el diputado Muñoz, Pedro Muñoz y yo con el presidente de la Agenda de Reactivación y me parece que hay una buena anuencia, por lo tanto estaríamos dispuestos a, en el escenario de las dos cosas, votar el plan fiscal. A eso iba, don Pablo, porque si las fechas no se cumplen a esta semana y la otra, que es día de la discusión de mociones y para dictaminar el proyecto, ¿estaría el Partido Unidad Social Cristiana igual apoyando este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas? Lo que hemos pedido es que se dé la respuesta a la carta y con un tema de fechas. Eso fue un compromiso que se adquirió ayer y eso me parece que se va a cumplir, así como también en el escenario de que se cumpla, cumpliríamos en la votación del plan. De aquí a primer debate tenemos ese plazo para ese cumplimiento, pero más allá de eso es que el resto de cosas que quedan ahí no es un discurso, ni es una petición en automático, ni es una cosa que se hizo solo para disimular, es contundente. Hay un plan, el plan tiene que adquirirlo el gobierno y comprarlo y ejecutarlo, y la autorización de 1.000 millones por año nos garantiza de que eso va a suceder efectivamente. Don Pablo, tal vez si hablamos un poco, ya aprovechando que hoy se empieza la discusión de mociones para el plan fiscal, ¿qué líneas siguen esas mociones del Partido Unidad Social Cristiana? Vamos a ver, la parte era garantizar una serie de protecciones, como siempre lo dijimos, a algunos sectores sensibles en los que no puede tener una afectación. Yo entiendo y todos entendemos que estamos pasando una situación fiscal complicada, pero hay sectores que si son afectados, más bien lo que hacen es generar desempleo o informalidad o, digamos, un retroceso del crecimiento económico. Y entonces, básicamente lo que estamos es orientados a que se garantice eso. También garantizar que el acuerdo del tema de agricultura se entienda en el texto y se plantea en el texto como tiene que ser. Yo esperaría que el texto sustitutivo se apruebe y entonces albergaría una serie de acuerdos que se construyeron a lo largo del tiempo. Y bueno, las mociones, por lo menos en mi caso y algunos compañeros en la fracción, era tener doble forro, en el entendido de que no se aprobara el texto, cumplir con esos acuerdos, o en el texto también garantizarnos de que eso sucediera, y básicamente es eso. Yo creo que el tiempo que se le dedicó a la negociación y la construcción del texto sustitutivo permitió o permite que las mociones sean un poco menos relevantes. Esa es la vía que usó el gobierno, yo hubiera usado otra, pero bueno, al final, si se aprueba el texto es un buen término.
Don Pablo, el tema de renta era una de las mayores incertidumbres. El gobierno insistía en una renta global. Liberación no estaba muy de acuerdo, pero usted hablaba de las negociaciones. ¿La Unidad Social Cristiana aceptó la renta global como la proponía el gobierno? Sí, nosotros hemos estado hablando de renta global, tal vez con alguna gradualidad. Eso se planteó en algunas reuniones y creo que está planteado en el texto, de manera que no va a ser tan agresivo. Y bueno, vamos a verificar que no sea tan agresivo, de forma que las empresas y los costarricenses puedan acomodar su declaración en el paso del tiempo. Otro tema que había, y lo toco, es el tema de su capitalización, en el que hemos tenido, creo, me parece, un consenso en que no se metan temas de deuda en bancos públicos o privados o internacionales, y eso es sustancial porque hay muchas empresas que viven del endeudamiento. Hoy, detenerle el endeudamiento que pueda ser rebajado de su renta, me parece que es sustancial para que no detengamos el crecimiento económico. ¿Canasta básica? Canasta básica es un tema que está pendiente. Nosotros hemos planteado la necesidad de que no haya un gravamen tan alto como el 2%, y oiga, que digo, tan alto como el 2%, pero también creemos en la trazabilidad. Entonces se ha planteado al 1 y se ha planteado en 0 con deducción plena. Eso implicaría que no se renuncie a la trazabilidad, pero bueno, ese acuerdo aún no está aterrizado. Yo esperaría que se pueda ver muy pronto. Ya para ir finalizando, don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, quería consultarle sobre don Rodolfo Pisa. Se habla un poco de que él no los está representando a la Unidad Social Cristiana dentro del gobierno. El tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario ha sido uno de los mayores puntos de disconformidad con la fracción. ¿Cómo trabajar ahora? Pues don Rodolfo representa ese gobierno y ha sido el negociador con las fracciones. ¿Se aceptará igual las negociaciones con don Rodolfo por parte de la bancada de la Unidad Social Cristiana? Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que todos respetamos a don Rodolfo es el ministro de la Presidencia, fue nuestro candidato y él no es el partido. Y quedó claro en la asamblea del domingo, y que había quedado claro cuando el partido autorizó a militantes para que estuviesen en el gobierno de otro partido, no el partido en el gobierno de otro partido, es decir, no somos cogobierno. Eso ha quedado claro reiteradamente, tanto hace algunos meses como ahora. El domingo queda claro que nosotros no somos un cogobierno, y en el entendido de la investidura del ministro de la Presidencia no hay ningún problema en coordinar con don Rodolfo. Simplemente las agendas son distintas. Él lleva la agenda del gobierno, nosotros llevamos la agenda del partido, de lo que hablamos en campaña con él. Y que ahora simplemente pues damos seguimiento. No hay ninguna fractura o que esto implique una negación de don Rodolfo, no, todo lo contrario. Más bien hay una apertura a conversar con él. Es más fácil conversar con él que si hubiese sido otro ministro, porque hay una afinidad, claro. Pero no quiere decir que puedan sumar a la fracción en automático, y eso es lo que hemos dejado muy claro. Y por eso es que también hemos actuado en consecuencia. Hemos exigido un plan, hemos exigido una serie de, digamos, de topes en el endeudamiento para ir controlando. Perfecto, muchísimas gracias a don Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, por ampliarnos el tema del apoyo que se le estaría dando por parte de la bancada a el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, y también aclarar un poco el tema de don Rodolfo Pisa. Compañeros, ustedes